Caracterizo es médico ginecobstetra, miembro del staff del Servicio de Reproducción Humana del Hospital Baiza. Él tiene especialización en reproducción humana en Argentina, en Fecunditas y también en la Universidad de Buenos Aires. Aparte, en Lima trabaja en la USCOP. Él en esta primera oportunidad nos va a conversar sobre tipos de inseminación e indicación. La mecánica son aproximadamente 35 minutos de conversación y conferencia. Quedan unos 5 minutos para todas las preguntas que ustedes deseen. Hemos alcanzado ahí unas hojas. No se preocupen de los temas porque al final del curso se puede entregar un CD con todas las exposiciones. Cualquier duda entre tema y tema nos la pueden hacer llegar. Con ustedes, el doctor Harold Gómez. Buenos días, no sé si se escucha bien. ¿Está bien? Agradezco en primer lugar a la Sociedad Peruana de Fertilidad por permitirme participar como ponente en este curso de actualización y aspectos prácticos sobre inseminación intrauterina. Me ha tocado desarrollar un tema que realmente es corto y relativamente sencillo y creo que va a ser de utilidad para todos nosotros actualizarnos en esto. El tema es tipos de inseminación y sus indicaciones, ¿no? Comenzaremos definiendo qué es una inseminación intrauterina, ¿no? Es la colocación o el depósito no natural de los espermatozoides en la cavidad uterina con fines de lograr una gestación en la mujer. Existen ciertas condiciones indispensables para que una mujer pueda lograr concebir con inseminación intrauterina. Vamos a ver. En primer lugar, debemos tener una capacitación espermática normal, es decir, el semen preparado debe ser adecuado en cantidad y volumen y movilidad adecuadas, ¿no? En segundo lugar, debemos tener a la mujer con una ovulación normal, es decir, haberla llevado a una estimulación de ovulación adecuada. Y en tercer lugar, debemos tener por lo menos una de las dos trompas permeables. Existen dos tipos de inseminación intrauterina. Estamos hablando solo de inseminación intrauterina, que es el tema, porque existen obviamente otros tipos de inseminaciones que no los vamos a tocar, como la inseminación vaginal, cervical o transperitoneal. Centrándonos en lo que es inseminación intrauterina, existe la inseminación homóloga, que es la realizada con el semen del cónyuge, y la inseminación heteróloga, que es con el semen del donante. ¿Cuáles son las indicaciones fundamentales, principales para la inseminación intrauterina? Existen causas masculinas, ¿no?, donde vamos a encontrar alteraciones en la calidad del semen, alteraciones en la erección. Acá, suelte para el video. Y este para usted para que se acabe. Perfecto, gracias. Y alteraciones en la eyaculación. Esto es a nivel de causa masculina. Gracias. También tenemos como indicación de inseminación intrauterina como causa masculina a pacientes VIH discordantes, parejas discordantes. Gracias. Y como causas femeninas vamos a ver indicaciones de inseminación intrauterina a cuando hay falla en la ovulación, cuando hay problemas a nivel del cuello uterino. Indicaciones también en casos de infertilidad sin causa aparente y endometriosis sin alteraciones anatómicas, es decir, endometriosis mínimas o leves. Vamos a proceder a desarrollar en primer lugar a las causas femeninas, finalmente las causas masculinas. No funciona el micrófono. ¿No? Bien. Causas femeninas. En primer lugar, la disfunción ovulatoria. Existe ya hace mucho tiempo el consenso de que las mujeres que tienen alguna falla ovulatoria
fundamentalmente las de tipo 2 según la clasificación de OMS, van a mejorar su tasa de embarazos si es que, aparte de corregir la no ovulación, obviamente, se realiza además una inseminación intrauterina. Eso ya era conocido hace muchos años. Sin embargo, lo que importante, según estamos mostrando ahora en esta revisión que hace la librería Cochrane en su edición de este año, se debe definir también qué tipo de inductores de ovulación usar para tener una mejor tasa de éxitos en el embarazo. Se están probando, bueno, acá es un estudio controlado que hace la evaluación de muchos trabajos donde están comparando estimulación ovárica con gonadotrofinas o con antiestrógenos. Me refiero a antiestrógenos a los moduladores selectivos de los receptores estrogénicos, como el citrato de clomifeno, y me refiero a antiestrógenos también a los inhibidores de la aromatasa, como el caso del letrozol. Entonces han comparado estos dos grupos, antiestrógenos y gonadotrofinas, y se ha llegado a la siguiente conclusión. Acá vamos a mencionar solamente las conclusiones para que sea de utilidad para todos y saber qué es lo que debemos hacer. Se concluye que pacientes con disfunción ovulatoria mejoran la tasa de embarazo si es que, aparte de la inseminación intrauterina que se les va a hacer, se les induce ovulación con gonadotrofinas. Pero esas gonadotrofinas deben ser utilizadas a dosis mínima y en una forma diaria. No hay necesidad de utilizar gonadotrofinas a dosis altas. Se ha visto que la tasa de embarazo, cuando se usa gonadotrofinas a dosis bajas, comparadas con las gonadotrofinas a dosis altas, no va a cambiar, va a ser la misma la tasa de embarazo. Entonces, para evitar los efectos adversos de la hiperestimulación ovárica con dosis altas, como son embarazos múltiples o síndromes de hiperestimulación, se sugiere o se recomienda utilizar gonadotrofinas a dosis bajas y en forma diaria. Es la recomendación que podemos obtener de esta revisión de la librería Cochrane que sale este año. Entonces, en resumen, pacientes con disfunción ovulatoria, gracias. Pacientes con disfunción ovulatoria van a tener mejor tasa de embarazo si es que, aparte de inducirles la ovulación, hacemos inseminación intrauterina. En segundo lugar, vamos a pasar a desarrollar las causas cervicales o factores cervicales dentro de las causas femeninas de infertilidad que se favorecen con la inseminación intrauterina. Como todos sabemos, una causa importante es el problema mecánico obstructivo sinequial que se produce luego de un antecedente quirúrgico como es la conización cervical, que es un procedimiento muy frecuente que realizamos. Va a producirse, así sea un cono frío o con ASALIP, va a producirse una cicatrización y muchas veces una sinequia, dependiendo de la intensidad con la cual haya sido realizado el procedimiento. Otro factor cervical asociado a causa femenina en la cual se indica inseminación intrauterina es cuando tenemos alteraciones en la producción del moco cervical. Este moco cervical puede estar alterado también en casos de cirugía, como hemos visto anteriormente, pero también producto de alteraciones de infecciones crónicas a nivel de cuello uterino, cervicitis crónicas, pero también la vamos a producir nosotros mismos cuando usamos los antiestrógenos que mencionamos inicialmente, sobre todo los inhibidores, los moduladores selectivos de los receptores estrogénicos, como el citrato de clomifeno, que como todos sabemos, por su adherencia hacia los receptores periféricos, vamos a tener un espesamiento del moco, vamos a tener también un adelgazamiento del endometrio. Entonces, en algunos casos en los cuales nos ayudamos en la ovulación con el citrato de clomifeno, pero agregamos un factor que no lo teníamos, que es el espesamiento del moco cervical. Entonces, ¿cómo evaluamos el moco cervical?
Existen varias formas, esta es una de las tablas que se pueden usar, en las cuales vamos a observar 5 parámetros, ¿no? El volumen, de menor a mayor volumen va a tener mayor puntaje. La filancia, es decir, cuánto se estira el moco una vez que lo tomamos entre los 2 dedos, o puede ser entre la lámina y la aguja de la jeringa. Tenemos que ver la presencia o no de helecho, si es un helecho atípico o si es un helecho con ramificaciones primarias, secundarias, terciarias y cuaternarias. ¿Qué es el helecho? El helecho es la precipitación de sales y proteínas que se producen, que tiene el moco cervical, luego de extendido el moco y dejarse secar al medio ambiente. Y sobre todo que es más evidente en la fase periovulatoria. Evaluamos la celularidad, a mayor cantidad de células en el extendido, a ver menos puntaje, y la consistencia, a ser más acuoso o a ser más puntaje. Es decir, si tenemos un puntaje total de 15 es un excelente moco, pero aceptable mocos de 12 o más. Entonces esta es una forma de evaluar el moco cervical. Sin embargo, aparte de los 2 factores que he mencionado, el factor mecánico, cicatrizal, siniquial, producido por las conizaciones, por ejemplo, o el otro factor de la viscosidad del moco, existe un factor que hemos estado evaluando durante mucho tiempo, que es la presencia, posible presencia de anticuerpos antiespermatozoides en el moco cervical, ¿no? Se detecta esto por la inmovilización total o parcial de los espermatozoides en un estudio de moco cervical. Para eso se hace lo que se denomina la prueba postcoital. La prueba postcoital la realizamos de la siguiente manera: verificamos en los días periovulatorios la mujer que tiene un moco cervical excelente, puntaje de 12 o más. Verificado esto, le pedimos que la paciente tenga relaciones al día siguiente, unas 6 u 8 horas antes de venir al consultorio, y venga sin hacerse ningún tipo de aseo. Entonces tomamos una muestra del canal cervical con una jeringa tuberculina, extendemos esta muestra, se supone que ya estamos con un buen moco, un buen puntaje, y observamos al microscopio con un aumento de 400. Y deberíamos ver más de 5 espermatozoides mótiles por campo. Eso significa una prueba postcoital positiva, es decir, significa que es un buen moco para ese espermatozoide, que no hay una interacción de anticuerpos que puede estar inmovilizando o matando a estos espermatozoides. Bueno, eso es lo que hemos estado haciendo hasta ahora y todavía lo hacemos en algunos casos en el hospital. Pero permítanme presentar una evidencia que va en contra de esto último que acabo de decir. Nuevamente, la revisión de la librería Cochrane de este año nos está mostrando un estudio en el cual se dice que la tasa de embarazo que se produce por realizar inseminaciones intrauterinas en mujeres en las cuales han tenido una prueba postcoital mala no va a cambiar si es que la comparamos con mujeres en las cuales no se ha realizado inseminación intrauterina. Ojo, estoy hablando solamente de este caso probable de factor inmunológico. No estoy refiriéndome a casos en los cuales el cuello está sinequeado, está dañado, o en los cuales el moco está sumamente espeso. Estamos hablando de mujeres, casos poco frecuentes, en los cuales tienen un buen moco y que la prueba postcoital sale mal. Es decir, está menos de 5 espermatozoides vivos ahí. Entonces, esto nos cambia un poquito nuestra conducta a partir de ahora. Entonces la prueba postcoital realmente no estaría sirviendo en estos casos, no nos estaría avalando lo que estábamos pensando, ¿no? En conclusión, recomiendan ellos, no necesitamos inseminar a una mujer que tenga una prueba postcoital inadecuada. Se considera que esto es una prueba que tiene un mal capacidad pronóstica y diagnóstica para estos casos. Esto es lo que respecta al factor cervical, segundo factor o causa de inseminaciones intrauterinas en mujeres.
Igualmente, ¿no? Tenemos otra causa, la causa de infertilidad los casos de infertilidad sin causa aparente. Infertilidad sin causa aparente se define a aquella pareja en la cual se han mantenido relaciones sexuales durante más de un año, sin protección, en las cuales se les ha hecho un estudio y tenemos que ovula normal, tiene sus periodos regulares, estudios hormonales normales, hay ovulación adecuada, tiene una o ambas trompas abiertas y el varón tiene un espermatograma normal, pero no se embaraza. Entonces definimos esto como infertilidad sin causa aparente. Y se ha demostrado también ya de que haciendo inseminaciones intrauterinas a estas pacientes mejora la tasa de embarazo en comparación a si se la deja solamente con coito dirigido. Coito dirigido me refiero a aquella mujer en las cuales hacemos un seguimiento ovulatorio, vemos en el momento en que está ovulando o por ovular y le decimos, señora, tenga relaciones sexuales hoy o mañana. Eso es coito dirigido. Entonces, si se comparan estos dos grupos, coito dirigido o inseminaciones intrauterinas, se ve que la inseminación intrauterina va a mejorar la tasa de embarazo, sobre todo si esta inseminación va acompañada de una hiperestimulación ovárica con los medicamentos que ya hemos comentado anteriormente, gonadotrofinas o antiestrógenos. Entonces, en conclusión, esta es una tercera causa o una tercera razón para realizar, una tercera indicación para realizar inseminaciones intrauterinas. Infertilidad sin causa aparente. Por último, dentro de lo que es son indicaciones femeninas, tenemos a la endometriosis. Pero tiene que ser una endometriosis que no haya producido alteración anatómica alguna. Es decir, endometriosis de tipo mínima o leve, según la clasificación de la Sociedad Americana de Fertilidad o Sociedad Americana de Medicina Reproductiva. Tenemos acá una guía del año 2006, actualizada en 2008, del Real Colegio de Obstetras y Ginecólogos en Inglaterra, que nos dice lo siguiente, ¿no? Ellos enfatizan y recomiendan el tratamiento con la inseminación intrauterina en pacientes que tienen endometriosis mínima o leve y mejora la tasa de fertilidad. Ellos hacen un estudio evalúan dos estudios grandes randomizados y controlados, en los cuales comparan pacientes con endometriosis mínima y leve. En un grupo les han hecho inseminación, en el otro grupo no les han hecho nada, solamente coitos dirigidos, y ven que la tasa de embarazo es mayor en las pacientes con inseminación intrauterina, 26% versus un 8%. En el otro grupo la diferencia es menor, pero es 29% versus 20%, pero igual en ambos casos se da un riesgo relativo bueno a favor de la inseminación intrauterina. Combinando ambos estudios, se ve que tiene un riesgo relativo de 2.3, es decir, la inseminación intrauterina, sobre todo si es asociada a estimulación ovárica, está indicada en los casos de endometriosis mínima o leve. Una evidencia más al respecto nos muestra esta versión todavía en borrador en el momento que se ha obtenido esto, pero creo que ahora ya está a disposición de todos, de la guía de la Sociedad Europea de Reproducción Humana y Embriología, del ESRE, cuya reunión ha sido en abril de este año. ¿Qué es lo que nos dice esta guía? Nos dice lo mismo, ¿no? En mujeres con endometriosis mínima o leve, la inseminación intrauterina con estimulación ovárica controlada puede ser efectiva, incrementando la tasa de embarazos comparada con el manejo expectante. Nuevamente, repetimos lo que anteriormente se consideraba en la guía que mostramos del Real Colegio de Ginecobstetras de Inglaterra. Entonces, una cuarta indicación de inseminación intrauterina es endometriosis mínima o leve que no haya producido ningún tipo de alteración anatómica, es decir, no tienen adherencias, la relación fimbrio-ovárica es adecuada, tiene por lo menos una de las dos trompas abiertas. Nuevamente repito, de preferencia asociado a estimulación ovárica. Vamos a ver ahora
el factor masculino. Como habíamos dicho en un inicio, existen varias razones para realizar inseminaciones cuando existe un factor masculino. Alteraciones en la cantidad de semen, por ejemplo, oligoastenosospermia o asospermia, que son los más frecuentes. Alteraciones en la erección, producidas por problemas neurológicos, daño espinal, diabetes mellitus. Alteraciones en la eyaculación, es decir, incapacidad de depositar el semen en la vagina de la mujer. Generalmente por eyaculación precoz, eyaculación retrógrada, hipospadias o epispadias. Y por último, una indicación más, que es la de VIH en parejas discordantes, es decir, mujeres sanas que tengan esposos VIH positivos y que quieran procrear. Primero, para ver respecto a la disfunción en los parámetros del semen, vamos a ver cuáles son los parámetros normales que considera la OMS según la clasificación que sacó el año pasado. Esto ha cambiado un poco en los anteriores. Básicamente en lo que respecta a concentración, antiguamente decíamos que mínimo deberíamos tener 20 millones, ahora sabemos que con la nueva clasificación estos son los parámetros, ¿no? Un volumen mínimo de 1.5 mililitros, la concentración de por lo menos 15 millones, con un número total por eyaculado de 39. La morfología debemos tener por lo menos 4% de formas normales, no necesitamos tener 80 ni 90% de formas normales. Desconfiemos de aquellos espermatogramas cuyos informes nos dicen espermatograma con 90% de formas normales. Probablemente no estén muy bien hechos. La vitalidad debemos tener por lo menos un 58% de espermatozoides vivos y la motilidad progresiva debe ser de un 32%. ¿Ya? No más de 1 millón de leucocitos por mililitro. Estos son los parámetros de normalidad. Entonces, cuando estos se alteran, vamos a tener las siguientes posibilidades. Si hay poca cantidad de semen, le llamamos a esto hipospermia. Si hay poca cantidad de espermatozoides, menos de 15 millones, le llamamos oligosospermia. Polisospermia, mayor a 250 millones, lo cual, o sea, el exceso de espermatozoides tampoco es bueno. Asospermia, no hay espermatozoides. Astenosospermia, motilidad progresiva menor al 32%. Teratosospermia, menos del 4% de formas normales. Todas estas pueden ser indicaciones de inseminaciones intrauterinas, sea de tipo heterólogo u homólogo. Por ejemplo, si tenemos oligosospermia, tenemos astenosospermia, teratosospermia, podremos hacer capacitación espermática y realizar inseminación intrauterina homóloga. En los casos de asospermia, tenemos que determinar si es esta obstructiva o es de origen gonadal o más central. En los casos en los cuales sea de origen central, gonadal, lo más recomendable va a ser una inseminación intrauterina con semen heterólogo, es decir, con semen de donante. De ser una asospermia obstructiva, nos queda una alternativa que es hacer una aspiración epididimaria de los espermatozoides. Con estos unos cuantos cientos, si se quiere, de espermatozoides, realizar lo que es un procedimiento de fertilización in vitro, que es el ICSI, que es la inyección intracitoplasmática de espermas, y realizar digamos, la transferencia embrionaria posteriormente, pero en los cuales no haya posibilidades económicas o, digamos, de laboratorio, etcétera, no se puede hacer este procedimiento, pues para casos de asospermia obstructiva nos quedaría también la inseminación heteróloga con donante. Para el resto podríamos utilizar inseminación homóloga. Preguntarán ustedes cuáles son los valores mínimos que debemos necesitar para considerar que se puede hacer una inseminación, porque si por ejemplo tenemos una oligosospermia severa que tiene 500.000 espermatozoides por mililitro, entonces de repente no va a ser candidata a hacer una inseminación intrauterina. Básicamente debemos guiarnos de lo siguiente, ¿no? Lo siguiente debe ser realizar una capacitación espermática a ese paciente.
Vamos a explicar un poquito más allá, o van a explicarles eso en la siguiente charla probablemente, cómo es una capacitación espermática. Al realizar la capacitación espermática deberíamos tener para inseminar no menos de 5 millones de espermatozoides en el volumen de semen capacitado que nos entregue, que generalmente es 0.5 mililitros alrededor. Entonces, si obtenemos en la capacitación espermática un semen que contenga por lo menos 5 millones con una movilidad adecuada, pues podemos hacer inseminaciones. Bueno, desarrollemos un poquito más los otros factores o causas masculinas de inseminación intrauterina. Hemos visto entonces alteraciones en la calidad seminal. Veamos un poco aspectos de alteraciones en la erección, ¿no? Generalmente, como dijimos, problemas neurológicos, daño a nivel de la columna, de la médula espinal, diabetes mellitus en grados extremos. Acá hay algunos términos o procedimientos que se pueden utilizar para esto. Procedimientos para obtener el semen y realizar la consiguiente inseminación intrauterina. Se habla de estimulación mediante electrovibración, que va a producir una tasa de eyaculación de un 15%, o sea, solo de un 15% de estos pacientes va a producir semen. Lo otro es electroeyaculación transrectal para la electrovibración. La verdad, de soy sincero, no sé cómo se hacen estos procedimientos. Habría que consultarles a nuestros colegas urólogos. En estos casos tienen un porcentaje de eyaculación de un 30%. Todo esto con la finalidad de obtener semen en cantidad adecuada que pueda ser capacitado y luego inseminado a la mujer. Repito, estas cosas no las hemos manejado nosotros. Generalmente los urólogos son los que están viendo la forma de obtener el semen. En los casos en los cuales fallan estos procedimientos, le queda pues al paciente dos cosas, ¿no? Una es hacer lo que dije en un inicio, puede ser una aspiración epididymaria y ir al procedimiento de fertilización in vitro con inyección intracitoplasmática de esperma. Y si no hay posibilidades para eso, estos pacientes también van a lo que es una inseminación intrauterina heteróloga con semen de donante. Esto en cuanto a alteraciones en la erección. Alteraciones en la eyaculación. Podemos tenerlas debido a hipospadia o epispadia, eyaculación precoz, eyaculación retrógrada, generalmente en pacientes que han sido sometidos a prostatectomía. No, en estos casos puede ser sencilla la obtención de la muestra. El problema es básicamente que tienen acá problemas para la eyaculación adecuada en el lugar adecuado. Eyaculación precoz, muchas veces el varón eyacula antes de la penetración incluso. Entonces, en estos casos se puede obtener el semen y concentrarlo, capacitarlo y hacer la inseminación. En el caso de eyaculación retrógrada existe un procedimiento que se tiene que hacer, que también lo usan bien los urólogos, que es el de obtener el semen de la vejiga. Se alcaliniza la orina previamente utilizando bicarbonato de sodio, 5 gramos cada 6 horas durante un día previo a la emisión de la muestra. Se le hace ingerir abundante líquido al varón, se le pide que evacúe completamente la vejiga antes de colectar la muestra, y la eyaculación se da por masturbación. El varón eyacula hacia la vejiga y se le pide que inmediatamente emita, miccione de donde se obtiene la muestra, que se va a concentrar y luego se va a proceder a la inseminación. Por último, vamos a ver el caso de pacientes VIH con parejas discordantes, es decir, la mujer sana y el varón VIH positivo. En estos casos, que actualmente se están viendo muchos, y nosotros los hemos tenido en el hospital, muchos casos de estos, les comento como a modo de anécdota, hace no muchos años tratábamos nosotros de desalentar este deseo de procrear en estas parejas. Esto ha cambiado mucho en los últimos años y hay que tener mucho cuidado al respecto, porque los pacientes ahora están muy bien informados y muchas veces pueden sentirse ofendidos y hasta
quejarse de que no estamos atendiéndolos adecuadamente cuando desalentamos o tratamos de desalentar este grupo de pacientes. Con los medicamentos que existen actualmente y con el mayor conocimiento de las tasas de transmisión que existen, pues realmente ya no cabe hacer ese tipo de consejo a estos pacientes. Entonces, pacientes con estas características, se pueden utilizar estos procedimientos para que puedan tener bebés, ¿no? Coito durante el periodo de la ovulación, es decir, tener una relación sexual sin protección, restringido exclusivamente al momento en que está ovulando. Para esto debemos saber e informarles al paciente cuál es la probabilidad de transmisión del VIH con una sola relación sexual. Estudios que se han hecho últimamente demuestran que la posibilidad de transmitir la enfermedad es del 0.001% con un solo coito. Si aumenta el número de relaciones sexuales, pues obviamente la probabilidad va a aumentar. Hay un estudio de hace algunos años que habla de si tiene más de 2.000 relaciones sexuales sin protección, ya la posibilidad de contagiarse llega hasta un 25%. Ojo, no es el 100%. Bueno, estas son cifras que debemos manejarlas nosotros. Obviamente esto no sirve para que alienten a la gente a que pueda tener actividad sexual sin protección libremente. Entonces se les indica que estas pacientes pues tengan exclusivamente su relación sexual con fines procreativos el día en que están ovulando, haciendo esto por seguimiento ovulatorio, una sola relación sexual, y podría ser válida esa opción. Lo más común y lo que debemos hacer es esto, ¿no? Inseminación artificial con esperma lavado del varón infectado, ¿no? Este es un procedimiento, el lavado lo vamos a ver en una lámina posterior. Es un procedimiento que se tiene que usar y que se debe usar en este grupo de pacientes. La otra alternativa también es una fertilización in vitro con esperma preparado, lavado. O por último, inseminación artificial con semen de donante, es decir, una inseminación intrauterina heteróloga con el semen de un varón sano. Estas son las posibilidades. Lo más real y factible es esto. No necesariamente esto garantiza que no vaya a haber transmisión, pero la probabilidad es muy, muy baja, dado que la mayor cantidad de virus está en el líquido seminal, está en las células no espermáticas, que al ser lavado todo esto, pues la posibilidad de transmitirse va a ser mucho menor. ¿Cómo se hace el lavado? ¿No? El lavado se realiza mediante la centrifugación del semen, el retiro subsiguiente del plasma y de las células seminales y la resuspensión del esperma en un fluido estéril. Esto es un procedimiento, como decía hace un momento, bastante válido en esta época. Casi para terminar, aparte de todo lo que hemos mencionado, ¿qué más necesitamos para que podamos hacer una inseminación intrauterina? Realmente dos cosas fundamentales: tener un ecógrafo con transductor transvaginal. Esto lo podemos hacer todos nosotros, estamos capacitados para esto. Los ecógrafos están ahora a disposición en cualquier parte del Perú. Esto probablemente sea un factor que tenga que trabajarse. Un biólogo capacitado y laboratorio adecuado. No nos vayamos muy lejos, el doctor Alemán les mencionó, yo trabajo en el Hospital Loaiza, en el Servicio de Reproducción Humana, y estamos a punto de quedarnos sin biólogo. ¿No es así, Juan? Nuestro biólogo se está yendo, ya se jubiló, y el hospital no ha tomado las medidas necesarias para capacitar otro biólogo y para tener otra persona que vaya a trabajar ahí en las condiciones que ofrece el hospital, que son unos sueldos, como todavía sabemos, muy bajos. Entonces, no sé pues qué biólogo va a ir a trabajar ahí. El doctor que trabajaba con nosotros, el doctor García, estaba ahí pues hace muchísimos años y se quedaba ahí, era docente universitario también, y es por eso que él seguía colaborando. Pero bueno, esto es lo más importante y lo más difícil tal vez de conseguir. Condiciones indispensables para realizar una buena inseminación intrauterina. Criterios ecográficos, repito, esto ya lo van a tratar en la siguiente charla. Tener por lo menos 1 o 2 folículos mayores de 18 milímetros, haber logrado mediante la estimulación ovárica, la inducción ovárica, un endometrio mayor a 8 milímetros,
y asegurarse la ovulación administrando gonadotrofinas coriónicas, que es la LH prácticamente, unas 24 o 36 horas antes de la inseminación. Solamente una breve reseña, es un estudio viejo pero representativo de lo que se hace en el hospital. Esto se sigue haciendo, no tenemos algo actualizado, por lo menos no lo tengo yo. Estudio entre el 95 y el 97 por el doctor Armas y el doctor Requemer, solamente para mostrarles nuestros tipos de inseminaciones, que esto se mantiene hasta el momento, ¿no? La mayor cantidad de inseminaciones intrauterinas que hacemos son homólogas, por generalmente factores ovulatorios, endometriosis, infertilidad sin causa aparente, como ya han escuchado ustedes. Y heterólogas en un menor porcentaje. Pero observen, la tasa de embarazo, gestaciones por ciclo con inseminaciones homólogas es solamente, bueno, es menor, es un 4.7% comparado con la heteróloga, que es un 18.1%. Esto debido pues a que generalmente la inseminación heteróloga la hacemos en el hospital, generalmente pacientes azospérmicos, que no tienen posibilidades o que no tenían en esa época acceso a lo que era fertilización in vitro con ICSI, azospérmicos de causa obstructiva. Entonces, era solamente para mostrarles esto a modo de reseña de lo que se hace inseminaciones en el Hospital Loaiza. Bueno, muchas gracias y estamos llanos a responder sus preguntas y comentarios. Amable. Mientras preparan sus preguntas, yo tenía una duda. Realmente la especie humana necesita muy poco porcentaje de espermatozoides normales para fertilizar, ¿no? Hemos visto cómo en la lámina sale hasta 4%, ¿no? Últimamente esto ha habido controversia y ¿cómo podemos manejar nosotros estos casos límites que a veces nos llegan, ¿no? Del reporte del biólogo cuando dice 4%, 5% de formas normales y la paciente se preocupa, también dice, doctor, ¿qué significa? Que de cada 100 espermatozoides 95, 96 son malos y realmente, y si pasa algo, ¿cómo podemos manejar esto, Harold? ¿Cómo se hace? Bueno, como les decía, los informes de los espermatogramas hay que tomarlos en primer lugar con mucho cuidado, dependiendo del lugar donde se haga y quién lo haga. Entonces, no esperemos tener un porcentaje de movilidad o por encima del 80%, no esperemos tener un porcentaje de formas normales 50, 40%, los hay por supuesto. Si nos vamos a ceñir estrictamente a lo que dice criterios de normalidad de la OMS, pues viene con 5%, uno tiene que decirle que está bien, no hay que asustarle, hay que decirle la verdad, o sea, no decirle, ¿sabe qué señora? Por si acaso que voy a inseminar, si es que no tiene una indicación, está dentro de los parámetros de la normalidad. Obviamente, si me dice que tiene 3.5 o 3% o 4%, lo que tenemos que hacer es intentarlo con ese porcentaje. Probablemente hacer capacitación espermática, inseminaciones. ¿Cuánto tiempo lo intentas? No más de 3 meses, no más de 3 ciclos. Si con eso no ha resultado, podríamos estar argumentando que esa es una causa y pasaría a un procedimiento de mayor complejidad. No sé si es la respuesta que esperabas o de repente tienes algún otro comentario. Pero sí, realmente porque pasa, ¿no? Con cierta frecuencia y las pacientes se preocupan con razón y hay que explicarles que son millones de espermatozoides, un 4% es significativo para obtener esto, ¿no? ¿Alguna inquietud del auditorio? Bueno, sí. ¿Hay algunas enfermedades crónicas que dificultan una elaboración? Como la reumatoide, la inmunológica. ¿Cómo puede ayudar a estos pacientes varones para una buena elaboración, una buena muestra o para obtener la muestra de semen? Claro. Dentro de otras enfermedades que tienen indicación también de inseminación intrauterina, tenemos
a lo que son pacientes con enfermedades genéticas ya conocidas, estudios genéticos hechos por el genetista y les dicen, ¿sabe qué cosa? Usted no puede tener hijos porque sus hijos se van a abortar o van a salir mal, con una malformación severa. En esos casos está indicado inseminación heteróloga. También tenemos problemas de incompatibilidad de RH, en los cuales se utiliza semen de donante. No tengo yo como indicación precisa alguna enfermedad crónica, excepto la que hemos mencionado, problemas a nivel de médula espinal, problemas traumáticos generalmente, y pacientes con diabetes, que tiene dificultad para la eyaculación, por hipotencia, etc., en los cuales ya se ha mencionado cómo podemos obtener las muestras. No tengo, con toda sinceridad, referencia o idea de qué tipo de manifestaciones o alteraciones puede tener un paciente con artritis reumatoidea o algún tipo de enfermedad de colágeno que pueda dificultar su eyaculación. De todos modos, si es que eso existiera, si hay dificultad asociada de repente con incapacidad de eyacular en vagina o de repente un problema de erección, se utilizarían los mismos métodos, de preferencia acompañado de la ayuda del urólogo, ¿no? Estimular de alguna forma la eyaculación, sea manualmente o mecánicamente o eléctricamente, y obtener la muestra y capacitarla. Pero no sé con sinceridad qué tipo de manifestaciones podría tener este grupo de pacientes. No sé si es una cuestión más que nada mecánica de todo el organismo o es solamente limitada a la parte testicular o peneana, ¿no? ¿Qué otra? Estaba viendo el resultado de esa revisión de 98 pacientes que se hacen inseminación intrauterina y solo 4% salieron. A ver, Es un trabajo, ¿no? déjeme ¿Había ver. alguna relación de la causa? ¿Fueron ¿Esta de acá? 98? Sí, son 98 pacientes, en los cuales se hacen 190 ciclos, o sea, más o menos 2 o un poquito más veces por cada paciente. Promedio de edad 33, salen gestando 8% de pacientes, o sea, con el procedimiento de inseminación, de los cuales por ciclo solamente es un 4.7%. Esto ha sido mostrado para comparar con lo que se obtiene con los pacientes que se hacen inseminación heteróloga. Ahora, ¿por qué es esa tasa baja? La mayoría de nuestros pacientes, estamos hablando del Hospital Loaiza, que hacen inseminaciones homólogas, no solamente es un problema único, generalmente son problemas múltiples. Son pacientes que vienen por problemas tubáricos, asociados a problemas ovulatorios muchas veces, porque nuestras pacientes lamentablemente son muy mayores, llegan por encima, en promedio creo que está a 38 años. Son gente manejada en la seguridad social, donde tienen un límite, creo que tenían un límite hasta los 38 años, de ahí ya les decían que se vayan a otro sitio. Pacientes manejadas en otros lugares, vienen ya pacientes añosas, muy manejadas, operadas. Entonces eso nos da una tasa baja de embarazos, ¿no? Bueno, y por otra parte, realmente, siendo prácticamente las 3 indicaciones más fuertes, factor masculino, moco cervical, infertilidad de causa desconocida, la literatura mundial da como tope por ciclo es entre 10 y 12% de embarazos por ciclo. El sistema no da para más. No se le puede ofrecer otra cosa a una paciente cuyo varón tiene estas características. Hay que explicarle. Y por otra parte, hay que tener presente que desde el punto de vista natural, en hombre y mujer sano, la tasa de eficiencia reproductiva por ciclo es apenas 25%, o sea, por cada ciclo, ¿no? En el caso patológico, como digo, cuando está la inseminación es un tope de 10 a 12. ¿Ya? ¿Alguna otra inquietud? Sí, doctor. Doctor, ¿hay alguna diferencia con había algunos reportes de que tienen 2 o 3 inseminaciones por ciclo, hay mayor éxito que una? Sí. No he traído esta evidencia, también está en la revisión Cochrane de este año, de 2013, probablemente esta evidencia la va a traer el doctor Loret Moll en la tarde. Pero sí, se dice que es mejor hacer 2 inseminaciones a una. La posibilidad de embarazo mejora haciendo 2 inseminaciones en ese ciclo que hacer una. De 3 no mencionan nada. Entonces es cierto lo que usted dice.
No lo he mencionado ahora porque no es el motivo del tema. Lo van a ver probablemente, no sé si el doctor Escudero o el doctor Loré de Mola en la tarde, que trae evidencias de esto que usted ha mencionado. Pero sí es cierto, la última revisión de estudios controlados dice que es mejor hacer 2 que 1. Aun cuando eso a veces no es factible técnicamente en nuestros hospitales a veces, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Muy amable. Gracias, Carlos. Lo voy a... Esto es de Ernesto. Ya. Bueno, en segundo término, el doctor Alfredo Celis nos va a hablar sobre infertilidad, factores causales, ¿no? En un momento va a empezar su disertación, ¿no? Un momentito, ¿ya? Se dio unos apuntes más, podrían ser, por ejemplo, cuando tenemos un OSI bastante difícil, ¿no? Existen otras formas, como lo mencionó el doctor, la transperitoneal, que se puede hacer por fondos acueduras. No hay ningún problema, es como una coldocentesis, no hay ningún problema. Se llama también transperitoneal, ¿no? La cervical también, existen los capuchones que se ponen en el cuello una vez que uno ha depositado el semen en el canal. Es otra forma también cuando realmente el OSI es totalmente estenosado y uno no tiene la posibilidad de poder entrar con la cánula hasta la cavidad uterina, ¿no? Y con respecto a homóloga y heteróloga, que se va a hablar más adelante, en la parte heteróloga hay que tener bastante cuidado en razón de, hay que ser exigente, que la muestra tenga, si se puede, con reactivos de tercera generación, para el caso de AIDS, SIDA, para el caso de hepatitis B, hepatitis C y BDRL, ¿no? Esa es una exigencia que todos nosotros debemos tener presentes para con el laboratorio que nos procesa la muestra del semen de donante, sobre todo por el tema del periodo de ventana, ¿no? Otros apuntes que estábamos viendo con respecto, sí, el examen de moco cervical, el test postcoital, es de gran ayuda, sobre todo cuando sospechamos una pregunta sobre artritis reumatoide. Realmente a veces nos pasa lo siguiente, que vemos por separado el moco, el examen de moco, le hacemos el estudio correspondiente según OMS y sale un moco excelente. Y después hacemos por separado el estudio del semen y también sale una muestra seminal muy buena. Pero cuando las combinamos de manera natural en el test postcoital, vemos que realmente a las 12 horas, que es el estándar para hacer el estudio, todos los espermatozoides están inmovilizados. Cuando nos ocurre eso, debemos sospechar fuertemente de un problema inmunológico de fondo. Como el doctor, ¿cuál es su apellido, doctor? Hizo la pregunta sobre AR, sobre diabetes. Puede ocurrir eso, ¿no? O sea, estudios por separado de los gametos salen muy buenos, pero a la hora de juntarlos se inmovilizan todos. Entonces, ahí es donde tenemos que realmente incidir bastante en hacer anticuerpos antiespermatozoides y todos los estudios relacionados a problemas inmunológicos, ¿no? Otro apunte que había visto con respecto a la exposición del doctor Harold Guamán era con el tema bueno, se pueden usar, eso va a ser más adelante también, los tipos de cánula, porque realmente, como ustedes comprenderán, todas las pacientes son diferentes, hay unas que necesitan cánulas flexibles, otras
otras semirrígidas y otras rígidas, teniendo en consideración proteger el endometrio, ¿no? Cuanto más rígido sea el endometrio, perdón, la cánula, más vamos a dañar el endometrio, ¿no? Cuando pasamos una cánula, seguro lo han visto en histeroscopía, se forma un surco tremendo, ¿no?, en el endometrio, y eso produce microsangrado, y eso afecta la migración del espermatozoide hacia las trompas, ¿no? El doctor Celis ya está estacionando, en un momento más va a empezar su tema sobre factores causales de infertilidad. Cualquier pregunta que quieran hacer, háganla, ¿sí? Los pacientes varones que tienen tratamiento por hiperuricemia, o sea, por ácido úrico, ¿el siluric altera el tratamiento? Desde luego, sí, sí lo altera. ¿En qué forma? Bueno, generalmente lo que está más afectado es la motilidad, ¿no? El tema ahí es la motilidad. Realmente hay una astenosospermia moderada, severa, que nos conlleva que definitivamente tengamos que hacer una capacitación con un buen biólogo. Ustedes comprenderán, como cualquier carrera, ¿no?, existen biólogos marinos, biólogos del ambiente, pero hay biólogos que dedican a biología de la reproducción, ¿no? Son casi andrólogos, ¿no? Esas son las personas que se hacen pues al día 30 espermatogramas, ¿no? Entonces, esa es la gente con la que tenemos que trabajar para que nos dé un trabajo bastante efectivo, sobre todo en los casos difíciles, ¿no? Mencionó también otra enfermedad debilitante, la diabetes, ¿no? Los pacientes con eyaculación retrógrada, tenemos pacientes con ese problema. La pregunta era si alteraba el gameto, porque por casualidad tengo una pareja, entonces el primer bebé es Down y el segundo bebé salió con pie boca. Ah, daño genético. Sí, provoca no. Porque el esposo toma la medicación. Recién después del segundo bebé nos dice, yo tomo siluric todo. Una pregunta, ¿en el inserto o en internet llegó a encontrar algo? ¿Y sabe que usted, por ejemplo, en el caso de las mujeres, en qué categoría está ABCD? O sea, es bien importante ese dato. Claro, o sea que sí provocaba alteración. O sea, es una contraindicación intentar embarazo cuando el paciente está tomando esa medicación. Desde luego. Por lo menos debía dejar de tomarlo 3 meses antes. Pero el problema, preguntaba si era. lo que yo conocía con respecto a ese producto es con respecto a la astenospermia, pero con defecto genético no, la verdad no tengo información, ¿no? Estamos hablando ahí ya de problemas de ADN, todo, ¿no? En todo caso, lo que puede hacer, doctora, porque todo tiene solución. Si un paciente está con ingesta de un medicamento que la literatura no reporta efectos genéticos, lo que se puede hacer es pídale un test de fraccionamiento del ADN del espermatozoide. Y eso está al alcance de todos, ¿sabes? O sea, y no es muy costoso. Hay 4 o 5 laboratorios en Lima que lo hacen. Test de fraccionamiento del ADN del espermatozoide. Para esos pacientes que toman esas medicinas, vamos a decir, raras, ¿no? Entonces, entonces si le sale que más del 27% de los espermatozoides tienen el ADN fraccionado, bueno, ahí quedan 2 caminos. Uno es o suspende la medicación, o 2 es tomando la medicación le da un antioxidante potentísimo, ¿no? Acá tiene uno de ellos. Entonces, incluido la maca y todo eso, ¿no? Entonces, y un mes completo, y después le vuelve a reevaluar el test de fraccionamiento del ADN, porque todos aquellos medicamentos que realmente nosotros percibimos que pueden ser dañinos para el espermatozoide y no hay trabajos, yo les sugiero que hagan eso, test de fraccionamiento del ADN, ¿no? Entonces significa que les está haciendo daño, ¿cierto? Entonces significa que podemos nosotros capacitar bien la muestra en el laboratorio, todo, obtener una gestación, pero pasan 4, 5, 6 semanas y la gestación se vuelve no viable. Entonces, para no estar en eso, el test de fraccionamiento, que se va a hablar más adelante, sino que le da un adelanto, ¿no?, a su pregunta. Siempre hay una opción, una salida, sí. Hablaba sobre pacientes, a ver, tienen eyaculaciones muy ocasionales, una vez por mes, creo. Claro, ahí hay un problema. Enfermedad crónica. Ahora, usted decía que si hay un problema con la motilidad, con la unión ya, con la célula, también que puede ser un problema en la mucosa cervical. Entonces, habría que pasar a un
examinación de valor? Ya. En primer lugar, es un paciente con AR que toma corticoide, ¿no es cierto? Ya. Así como hay el eje hipotálamo hipófisis ovario, hay el eje hipotálamo hipófisis testículo, ¿no? Definitivamente va a tener alteraciones en la posición de testosterona, ¿no? Número 2, en el varón que toma corticoide a dosis altas también va a haber efectos sobre la motilidad espermática, más que sobre el número de la motilidad espermática, ¿no? Para nosotros, realmente lo que hacemos cuando tenemos un paciente AR, interconsultamos con el inmunólogo reumatólogo para que le dé la dosis o la medicación menos comprometedora para los gametos, ¿no? A la dosis mínima, por lo menos le pedimos 6 meses, de tal manera que no se reactive su AR, pero también que nos permita trabajar, ¿sí? Eso es lo que nosotros hacemos cuando tenemos un paciente AR, ¿no? Que está en infertilidad. Eso es lo que hacemos. Y ya son nuestros amigos reumatólogos los que cambian la medicación, dan algo para que no se reactive la enfermedad y nos permita trabajar el caso, ¿no? Eso es lo que hacemos. Es el área del reumatólogo, ¿no? Sí. Ya. Sí, verdad que sí. Hay que distinguir entre cono frío, el Lasalib y todo eso, pero generalmente van con estenosis. Ahí la estrategia es, doctora, en primer lugar, estriol vaginal. Ya no hay el concepto de que no pongas estriol cuando hay NIC o eso, porque ya se sabe que todo eso es por PBH, ¿cierto? Ya. Usted le pone el primer paso es su estriol vaginal, ¿no? 7 días, ¿no? Lo otro es, cuando le viene la catamenia, cítela el primer día, ¿ya? Y una pinza de POSI y un histerómetro, ¿sí? Y trate de pasar, ¿ya? Si no pasa, pida, hay unos dilatadores, no son los de Hegar, de Pratt, los de Pratt, que son más delgaditos todavía, para poder pasar, primer día de la regla, ¿sí? Ok. Y si así no funcionó con la regla, en el siguiente ciclo, 2-3 días antes de la regla, misoprostol, 200 microgramos, ¿no? Vaginal, la noche previa a la que calcula, o 2 días antes que calcule el inicio de la regla. Entonces tiene 2 coadyuvantes, el misoprostol y la catamina, que entreabre de alguna manera el canal, ¿no? Y nuevamente con sus dilatadores de Pratt, ¿no? Despacito va avanzando, ¿no? Y eso va a permitir trabajar para una inseminación. Ahora, si eso no funciona, la lleva a sala, ¿ya? Claro, no queda otra, porque ya una dilatación bajo anestesia ya es diferente, ¿no? Y eso sí ya le va a permitir trabajar y no se va a volver a estenosar. Generalmente ocurre con los conos fríos, ¿ah? Los conos fríos sí son un dolor de cabeza. Cuando es conolib, no, es algo más, ¿no? Esto, y nos permite trabajar. Anécdota, esto sucedió, pero para un caso in vitro. Era una pareja de médicos y él tuvo que irse a Cajamarca a trabajar, en ese entonces en Yanacocha, y no le daban permiso como era recién nuevo, para venir a Lima para sus tratamientos médicos. Entonces sucedió de que, bueno, la señora ya se estaba preparando acá en Lima, se le había hecho su estimulación ovárica, y el día en que necesitaba la muestra del esposo, no se podía, no le daban permiso, a lo más dejaban ir hasta la misma ciudad de Cajamarca, donde está el aeropuerto. Entonces se nos ocurrió una idea, ¿no? Por suerte había facilidades para obtener la muestra acá en el aeropuerto de Lima rápido por ser muestra biológica, y coordinamos, ¿no? Entonces el doctor que estaba en el asentamiento minero en Yanacocha viajó al aeropuerto, entró al baño, dejó la muestra y había coordinado con un viajero.
Llevaron la muestra, llegó a Lima, el técnico del laboratorio la recogió y inmediatamente al laboratorio. Entre que emitió la muestra, ahí en Cajamarca, viajó la muestra y la recolectó el biólogo que se la llevó el técnico del aeropuerto, más o menos pasaron hora 50. Y comenzó, ¿no? Y se hizo el procedimiento y la paciente embarazó. O sea, se dan cuenta, ¿no? La paciente embarazó y bueno, tuvimos bastante alegría por ese caso porque teníamos limitaciones de esto. Ahora el chico tiene como 4 años y bueno, le gustan los avioncitos. Bueno, el doctor Celis ya está, ¿no? Ya vamos a... Ahorita vamos a... Para ganar tiempo, vamos a seguir con la secuencia. En esta oportunidad nos va a disertar el doctor Ernesto Escudero Velando. El tema va a ser cómo se realiza una inseminación intrauterina, ¿no? El doctor Ernesto Escudero Velando es un ginecobstetra, pregrado San Martín, posgrado San Martín. El doctor egresado de Loaiza, el doctor hizo 2 años en el Instituto Valenciano de Infertilidad, todo el entrenamiento completo en reproducción humana, y realmente es un gusto tenerlo acá entre nosotros. Adelante, doctor Ernesto Escudero. Buenos días. Me toca presentar algunos videos un poco explicativos de cómo es el proceso. Los videos son muy cortitos, entonces lo que vamos a hacer es vamos a irlo poniendo, vamos a irlo deteniendo en algunas partes y voy a aprovechar esta pizarra que tengo acá para hacerles algunos gráficos e indicarles, digamos, algunos trucos de cómo hacer una inseminación de forma adecuada. Si en el proceso tienen alguna duda o alguna pregunta, prefiero que me interrumpan y las vamos conversando sobre la marcha, que creo que es más fácil que al final, porque se enreda un poco la cosa. ¿Cómo abrimos esto del... Ya. Ahí está. Vamos a conversar más tarde en una charla posterior. Lo otro es la preparación del semen, ¿correcto?, que es a cargo de los biólogos, que también lo vamos a conversar más adelante. Van a venir 2 biólogos a hablar de las diferentes técnicas de capacitación espermática. Lo que es bien importante dejar claro es que el semen no se mejora. Es decir, en una inseminación las pacientes tienen la idea que en el laboratorio van a mejorar la calidad del semen. Eso no es posible, ¿correcto? El semen está como está. Lo que van a hacer en el laboratorio de reproducción, en el laboratorio de biología, es limpiar esa muestra, porque cuando uno deja, digamos, de una relación sexual, el eyaculado va a quedar en la cavidad vaginal, en el fondo del saco vaginal, y luego esta cavidad, este semen que quedó ahí, va a empezar a subir por las paredes del cuello y va a introducirse a través del canal cervical hacia el útero, y el moco cervical le va a servir como de filtro. Entonces algunos médicos, tengo conocimiento, realizan inseminaciones con la muestra de semen nativo, o sea, tal cual le traen las muestras, simplemente la ponen en un tubo y la inyectan dentro del útero. Eso no lo hagan jamás, porque esa muestra está contaminada y lo que van a conseguir con eso es probablemente una infección pélvica muy fuerte. Entonces, el biólogo lo que tiene que hacer es depurar esta muestra. Y la manera de hacerlo es, ya es un proceso que les van a explicar, pero la intención es coger de esa muestra que ha traído el paciente la mayor cantidad de espermas, ¿correcto?, móviles, progresivos, pasarlos a un medio de cultivo estéril y entonces sí dárselos a ustedes preparado y listo para poder hacer el proceso de inseminación. Entonces, primer concepto, de ninguna manera hagan una inseminación con un semen que no esté bien capacitado. Vamos a ver. En uno de los 3 primeros días de regla se suele realizar una ecografía para descartar patología ovárica y endometrial. No se logra escuchar mucho, pero primer asunto,
es cuando van a realizar una inseminación a cualquier paciente que ustedes hayan decidido hacerle el procedimiento, lo primero que tienen que hacer es citar a la paciente en el segundo o tercer día de regla. Eso es muy importante. Si ustedes no hacen ecografía, que se la haga un ecografista. Pero bajo ningún concepto imaginen que la paciente va a estar bien. Siempre tienen que hacerle un control con la regla para ver que efectivamente esa señora no tiene un quiste, ¿correcto?, que viene arrastrando el mes anterior, que el útero, por ejemplo, si está en el segundo o tercer día de regla, cuando la van a ver, el endometrio tiene que haberse adelgazado un poco. Si ustedes la ven en el segundo o tercer día y les comenta que tiene una regla abundante y sin embargo tiene un endometrio muy grueso, tienen que empezar a sospechar que puede haber una patología asociada. Entonces siempre tener claro que hay que hacer una ecografía en el segundo o tercer día para evaluar cómo está esa paciente antes de comenzar la estimulación. Si todo está correcto, la paciente comienza a inyectarse la hormona FSH de forma subcutánea. Esta hormona estimula el crecimiento de los folículos en el ovario. Entonces, hasta aquí lo que estamos viendo, obviamente, si se han dado cuenta, este video me lo ha prestado la gente de Merck, con lo cual hablan de la hormona recombinante porque es la que ellos manejan, pero la estimulación ovárica, lo vamos a ver después, hay diferentes formas y diferentes esquemas para inducir una ovulación de más de un folículo. Y acá también es muy importante resaltar que lo que ustedes están tratando de conseguir es aumentar el número de folículos, pero en un número razonable. Razonable significa de 2 a 4 folículos, ¿correcto? Si uno tiene más de 4 folículos, lo conveniente sería que ese proceso lo suspendan, ¿correcto? Aunque la paciente se moleste, aunque la paciente entre en crisis, porque lo que ustedes están tratando es de solucionar un problema de la paciente, no generarle un problema nuevo. Entonces, si ustedes van a hacer una inseminación, lo que están buscando es un embarazo único, viable. No están buscando un embarazo múltiple, no están buscando un embarazo simplemente para decir, ok, la paciente se embarazó y yo ya quedé bien. Lo que están buscando es que esa señora tenga un hijo. Y la mejor manera de hacerlo es teniendo un embarazo único. Los embarazos de trillizos, por ejemplo, el 80% de los bebés va a morir. Y si no muere, va a tener una deficiencia de por vida, que puede ser un trastorno cerebral. Entonces, los trillizos no es una buena idea, hay que evitarlo siempre. Es una falla, es un error de la técnica, es un fracaso, no es un acierto. Y de los mellizos, el 20% va a tener algún tipo de deficiencia el resto de su vida. Entonces, tratemos en la medida de lo posible de que la estimulación ovárica que le demos a la paciente sea para obtener 2 o 3 folículos. La primera vez que ustedes la estimulen va a ser la más difícil, porque no van a saber cómo va a responder esa señora. Y acá es muy importante, porque las pacientes generalmente van de un médico a otro. Y es bien importante que la paciente tenga un informe. Si esa paciente es de ustedes y ha decidido cambiar de médico, la mejor manera de ayudarla es dándole un informe muy completo de lo que hicieron, para que el siguiente médico tenga ya una base y en función de ello pueda intentar darle a la paciente una mejor opción. Acordémonos que el fin de todos los que trabajamos en reproducción es que la señora se embarace, independientemente de que sea conmigo o con el vecino. La idea que queremos es que ella tenga un hijo y tenemos que tratar de ayudarla en ese sentido. Entonces la estimulación ovárica, lo vamos a revisar a detalle, es quizá la parte fundamental en el inicio de un tratamiento de inseminación intrauterina. La dosis aplicada es baja, puesto que el objetivo es que crezcan 1 o 2 folículos. Al cabo de aproximadamente 5 a 7 días de estimulación, se realiza una nueva ecografía controlando el número y tamaño de los folículos, así como la calidad del endometrio. Esto del control ecográfico es otro punto también muy importante. Curiosamente, a veces nos llevamos la impresión de que si una paciente toma citrato de clomifeno, no va a haber ningún problema. Y va a tener un embarazo de 1, de 2, y en algunos casos, inclusive, no tienen ningún tipo de control. Le dicen toma del tercer al quinto día, del tercer al séptimo día, y ten relaciones en el día 10, 12, de acuerdo a su ciclo. Error, eso no se debe hacer jamás. Curiosamente, si uno lee
en la literatura los embarazos de alto orden, estamos hablando de 5, 6 o 7 embriones, todos son con citrato de clomifeno. Ninguno de esos embarazos ha sido con fecundación in vitro. Ha sido con una inseminación o ha sido con una relación dirigida. Simplemente la señora no fue bien evaluada, tiene un ovario poliquístico, le dan citrato de clomifeno y no le hacen ningún control. El control es importantísimo, porque ahí vamos a saber si tiene esos 2 o 3 folículos que estamos buscando. Personalmente, más de 11 años trabajando en esto, 3 veces con citrato de clomifeno a dosis de 50 nada más, es decir, una pastilla diaria por 5 días, yo he tenido 3 o 4 pacientes con más de 18 folículos, ¿correcto? O sea, pasa, es raro pero pasa, y esa paciente si no tiene control es la típica paciente que va a hacer un embarazo múltiple. Y la otra cosa muy importante también es que los conceptos tienen que tenerlos muy claros y no los deben variar, es decir, no debe influenciar en su decisión cuánto tiempo está la paciente en búsqueda de un embarazo. ¿Qué quiere decir eso? Si ustedes han decidido en su protocolo de trabajo hacerlo con 3 o 4 folículos, no porque la paciente se ha hecho 7, 8 o 10 intentos, ahora voy a cambiar y lo voy a hacer con 10 o 12. Eso no funciona, ¿correcto? Si una señora tiene mucho tiempo intentando, viene con ustedes le estimulan y tiene muchos folículos, y su pensamiento es, bueno, no importa, la voy a inseminar, total, no se va a embarazar porque ya lo ha hecho muchas veces, no hagan nada. Pero si lo hacen y tienen la mala suerte que se embaraza, entonces sí han convertido un problema sencillo en uno mucho más complejo. Entonces, siempre tengan sus conceptos claros para poder trabajar de una forma, digamos, adecuada y de una forma consecuente con sus ideas. Y tampoco se dejen llevar por lo que la paciente les dice. No, no pasa nada, no importa que sean 2, no, porque ustedes son los médicos, ustedes son quienes son responsables de que eso pase. Entonces, si ustedes dicen, no, es que la señora me dijo que no importaba, que igual tenía 2, no, porque ustedes saben que 2 no es lo adecuado, y entonces no sigan en el proceso porque a la larga es su responsabilidad. Entonces, tienen que tener muy claro lo que van a hacer y cómo lo van a hacer. En este día de estimulación, el folículo suele tener un tamaño de 13 a 15 milímetros. Al cabo de 2 o 3 días se efectúa un nuevo control ecográfico. Cuando el folículo ha alcanzado un tamaño mínimo de 18 milímetros, se puede desencadenar la ovulación con la hormona HCG, que también se inyecta de forma subcutánea. La ovulación tendrá lugar 30-40 horas después de esta inyección. Entonces, como estamos viendo en lo que es la inseminación, el control ecográfico es muy importante. La decisión del momento de inyectar la hormona HCG también lo es. Entonces, normalmente la inyección se va a producir cuando los folículos estén entre 18 y 21 milímetros. Esto puede variar un día más, un día menos, ¿correcto? Y con esto uno puede tratar de que, en fin, la inseminación no vaya a caer un fin de semana si es que no tienen un laboratorio que trabaje fines de semana. Es decir, si pueden poner la HCG u otras que ahora les voy a comentar con el folículo de 18, de 20, inclusive de 21 o 22. Entonces, tienen un par de días para moverse, ¿correcto? Y lo que sí debe estar muy claro es que la HCG tiene un tiempo del cual, desde su colocación hasta la inseminación, debe ser estricto. En muchos centros, a nivel mundial, hacen 2 inseminaciones. Es decir, colocan la HCG e inseminan en 2 días consecutivos. El IBI, donde trabajaba yo, es uno de estos centros. Entonces ellos colocan la HCG normalmente en la noche e inseminan en la mañana del día siguiente y en la mañana del posterior. Esto con la intención, en principio, de que la muestra pudiera ser mala la primera vez y en la segunda, aunque sea un menor volumen, tener una mejor motilidad. Esto no lo dice nadie, pero cuando ustedes tienen una pareja que viene cuidándose para tener una muestra de semen espectacular y el marido le dice hace un mes que no tenemos relaciones porque me estoy guardando, esa muestra no sirve para nada, porque todos los espermas van a salir muertos en su mayoría y van a ser inmóviles. Entonces, como uno no sabe el tiempo que tiene la pareja, entonces ellos pedían 2 muestras en días consecutivos y curiosamente la segunda muestra generalmente tenía mayor motilidad. Siempre menor volumen, pero mayor motilidad. Y el volumen no importa, porque ustedes van a
preparar una muestra muy pequeñita. Lo que se insemina es entre 0,3 a 0,5 mililitros. Ahora, hay mucho publicado sobre si conviene hacer una o dos inseminaciones, y está demostrado por distintos artículos que hacer una inseminación a las 36 horas de la HCG es tan efectivo como hacer dos inseminaciones en días consecutivos. Entonces, si quieren ahorrar un poco de plata a su paciente, prográmenla a las 36 horas de la inseminación de la HCG. ¿Cuál HCG? Y eso lo vamos a ver más adelante. Hay diferentes alternativas en ese sentido. Entonces, eso es muy importante, el número de inseminaciones que van a hacer. En el centro donde yo trabajo, personalmente, hago una sola y va bastante bien. Es por eso que la inseminación se realiza en ese margen de tiempo. Después de la inseminación, se administrará un suplemento de progesterona vaginal durante 2 semanas. Aquí otro punto clave, ¿no? El utilizar o no utilizar progesterona. Y digamos que normalmente, como este ciclo ha sido medianamente forzado, es decir, estamos obteniendo una superovulación, lo que sucede es que los niveles de estrógeno que esa paciente tiene son más altos de lo usual. Cuando ustedes desencadenan la ovulación, los niveles de estrógeno van a caer, y esa lectura se puede tomar por el endometrio como que no ha habido embarazo, y por lo tanto iniciar todo un proceso para que esa mujer termine por sangrar. Entonces, para evitar eso, el suplemento de progesterona va a hacer que los niveles de progesterona suban mucho más de lo usual, y por lo tanto este fenómeno no se va a producir. Además, que los cuerpos lúteos de estos folículos que han sido estimulados no van a tener la misma calidad que lo tendría un folículo único. Entonces, progesterona utilícenla siempre. La única opción o la única condición para no usar progesterona pudiese ser un ciclo completamente natural en el cual la mujer ovula sola, de manera espontánea, y ustedes solamente le hacen un seguimiento. Pero eso es bastante más difícil, encontrar el punto exacto en el que esa señora ha ovulado. Entonces, más sencillo es darle un suplemento de progesterona durante 2 semanas,